Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de General Villegas. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y ya esperando, anticipando lo que será la presentación de este libro, hoy a las 7 de la tarde en el microcine del Teatro Español, una publicación de Sergio Fabio Carciofi, Si los muertos no hablan, ¿no? Bueno, contanos un poco esta propuesta, de qué se trata este libro de Carciofi. Sí, tenemos el placer, el gusto de poder estar de invitar y que haya aceptado la invitación Sergio Fabio Carciofi para presentar su libro, su reciente libro, Si los muertos no hablan. En primer lugar quiero darle un perfil de quién es Sergio Fabio Carciofi, que es un historiador, abogado también, y que vive en Carlos Casares. Él se ha dedicado a investigar bastante lo que es la historia regional, ¿no?, de Carlos Casares y de partidos vecinos. Y en este caso hizo un trabajo exhaustivo de investigación, un profundo trabajo, en la cual tituló Si los muertos no hablan. En sí, el libro que vamos a presentar hoy a la hora 19 en el microcine del Teatro Español trata un hecho puntual, ¿no?, ocurrido en el año 1869 en lo que era la frontera oeste de la provincia de Buenos Aires, en lo que es la línea de frontera, ¿no?, de Fortines. Y sucedió el hecho en sí en el Fortín Loncahue, que estaba ubicado para entonces entre el partido de Carlos Casares y 9 de Julio, y en esa época era una avanzadilla, ¿no?, defensiva de la incipiente ciudad de 9 de Julio, que era un pueblo muy pequeño, pero sobre todo también para defender Saladillo, ¿no?, de los ataques de los pueblos originarios. ¿Qué sucedió un día 25 de marzo del año 1869? En la cual, a base de investigaciones, de visitar el Archivo Nacional de la República Argentina y también, sobre todo, en el archivo del Palacio San José de Entre Ríos, ¿no?, sucedió que en ese día, sin sentencia ni juicio previo, fueron fusilados un grupo de entrerrianos. ¿Qué pasó con ese grupo de entrerrianos? Pues había sido enviado por Urquiza, ¿no?, a pedido de Sarmiento, porque esto ocurrió durante la presidencia de Sarmiento, ¿no?, al año de haber asumido la presidencia, y a poco tiempo también de haberse iniciado, mejor dicho, a escaso tiempo de haber finalizado lo que era la guerra al Paraguay. Y sucedió que se amotinan esta gente por las duras condiciones en las cuales vivían ahí en los Fortines, que como sabemos está bien reflejado en el Martín Fierro, ¿no?, como ejemplo que tenemos literario, ¿no?, y que también es documental eso, ¿no? Se sublevan por las duras condiciones. Ese grupo de entrerrianos eran mandados por Urquiza a pedido de Sarmiento, y parece que eran grupos opositores a Urquiza. Imagínense que como castigo los mandan a lo que era el extremo, ¿no?, de la civilización, ¿no?, en la frontera oeste ¿no?, en la línea fronteriza, en la frontera oeste de la provincia de Buenos Aires, lo que era entonces la provincia de Buenos Aires. Y se amotinan, pero la represión es feroz. Es feroz. Fueron fusilados en el primer momento 12 entrerrianos, pero después Sarmiento, al enterarse del suceso, manda a que se siga fusilando, y entonces de 5 eligen a uno, ¿no? Y así fusilan a otra tanda, ¿no? Como también después para amedrentarlos, para que no se rebelen más. Claro, es decir, para dejar un precedente, ¿no?, y obviamente aplicar la mano dura, ¿no? Pero aparte también después los que sobreviven de ese motín, muchos mueren en combate, y yo digo en combate entre comillas, ¿no?, porque mueren en situaciones dudosas, ¿no? ¿No? ¿Qué sucedió con este hecho? Que tuvo un apogeo mediático porque Mitre tenía el diario La Nación, y ahí
toma el caso y, bueno, mediante ese caso pretende atacar, ¿no?, la política de Sarmiento. Una guerra interna del Partido Liberal, si vamos al caso, ¿no?, porque aparte Mitre había sido presidente con anterioridad a Sarmiento. Y Sarmiento se defiende, ¿no?, y justifica lo ocurrido mediante dos diarios, que era el Nacional y la Tribuna. Es decir, fue una guerra mediática. Prácticamente no buscaban la justicia, ¿no?, o la defensa de los gauchos esos enterrianos, sino solamente para irse unos con otros, ¿no? Pero después, pasado ese momento mediático, ¿no?, de trascendencia mediática, todo queda en el olvido. Y ahí fue la dificultad que tiene Sergio Fabio Carcioffi para poder rescatar este hecho histórico, ¿no?, porque estaba completamente olvidado. Bueno, lo hace, y en eso, bueno, lo plasma en este libro, Si los muertos no hablan. Uno piensa cómo debe haber reconstruido la historia Sergio Fabio Carcioffi, ¿no? Y quizás ahí va a estar lo más interesante de esta presentación, a partir de las publicaciones de los diarios en primer lugar, imagino, y luego a partir de esas pistas buscando en los museos. Me parece que ahí va a estar lo interesante de esta charla, ¿no? Sí, justamente, lo interesante es eso, y aparte también la proximidad que tenemos, ¿no?, de lo que ocurrió, ¿no? Es decir, que no fue muy distante a lo que es el partido de Villegas, y también, bueno, que refleja una realidad, una dura realidad, que obviamente fusilamientos como eso ha habido antes y después también, a lo largo de nuestra historia. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, si hubo por esta zona también. Claro. Seguramente. Generalmente los que componían, los soldados que componían la guarnición de los fortines eran gente casi llevada a la fuerza, ¿no?, pues mediante la leva, así que las condiciones eran durísimas. Bueno, también queremos decir que a la par de la presentación de este libro va a haber música en vivo, como también lectura de texto, y una pintora de Carlos Casares, que acompaña a Carcioffi, va a pintar un cuadro, ¿no? De hecho, van a ser 2 cuadros, ¿no?, de 80 centímetros más o menos de tamaño, de alto y de largo, y que va a ser, vamos a donarlo, ¿no?, vamos a sortearlo entre los presentes, ¿no? Es decir, que va a haber, aparte de lo que es la presentación del libro, música en vivo, lectura de texto y también una muestra, una expresión artística, ¿no? Un lindo momento para compartir hoy, a partir de las 7 de la tarde en el Microcine. Sí, a partir de las 7 de la tarde en el Microcine, como todo lo que hacemos, la Comisión por la Memoria, abierta para todo el público, libre para todo el público. Abierto y gratuito. Sergio, bueno, me parece que lo más jugoso va a estar ahí en la posibilidad de hablar con el autor y preguntarle cómo fue descubriendo cada hecho, cada paso, y esa repregunta que uno se vuelve a hacer, sí, ¿no? Sí. Lo interesante es eso, ¿no? El debate, ¿no?, después de todas estas cosas, ¿no? Y para también acercarnos, ¿no?, a lo que fue la más llamada conquista del desierto, ¿no?, y con la que a lo largo que vendrían a ser en eso las víctimas tanto los gauchos, que eran los soldados que componían, como también los pueblos originarios, ¿no? Claro, con los cuales ellos tenían que luchar. Los pueblos originarios que, bueno, fueron arrasados de esta zona. Sí. Sergio Recarte anticipándonos hoy a partir de las 7 de la tarde en Microcine Manuel Puig la presentación de este libro, Si los muertos no hablan, historia de los fusilamientos de Loncohue bajo la presidencia de Sarmiento, aquí muy cerquita en la zona de 9 de julio. Y, la verdad, muy buena propuesta. Bueno, muchas gracias y esperemos que acudan la gente, porque la verdad que es una presentación de un libro en la cual está muy interesante la trama y el argumento, ¿no?